En principio tenemos en materia de personas morales los beneficios para tratados de evitar la doble tributación. Tratándose de operaciones entre partes relacionadas, las autoridades fiscales se señala que podrán solicitar al contribuyente en el extranjero que acredite la existencia de doble tributación, que manifieste bajo protesta de decir verdad los ingresos de imposición de México que también se encuentran grabados en su país. La idea es básicamente, los tratados de doble tributación pretenden evitar, como su nombre lo dice, la doble tributación. La historia y el manejo de esto nos ha ido enseñando que los contribuyentes, y ustedes van a oír el concepto nuevo que está muy de moda, el tema de la erosión a la base tributaria, y pues los contribuyentes a través de manipulaciones o una serie de ejercicios o acciones que parecieran no adecuadas, lo que hacen en lugar de evitar la doble tributación, pareciera que de repente llegamos o caemos en el punto de la doble no tributación, ¿no? Entonces, lo que se pretende con esta modificación es establecer la obligación del contribuyente representante legal de señalar la disposición legal en la cual se establezca en donde se supone que hay una duplicidad en la tributación, y para ello ser sujeto de los beneficios de los tratados de doble no tributación, ¿no? La manifestación que contendrá esta información debe tener específicamente la disposición legal que establece esa doble tributación, así como la documentación que se considere necesaria. Pasando con la siguiente lámina, tenemos la eliminación de deducciones especiales. Nosotros hicimos un trabajo y que voy a tratar en la medida que sea posible, de irle señalando en algunos casos lo que decía la iniciativa, lo que se propuso, en su caso, cómo se dictaminó, qué pensó la Cámara de Diputados, qué pensó senadores, y finalmente cómo quedó la disposición. Prácticamente hoy va a ser imposible, ya el tiempo nos empieza a corretear, pero sin embargo, si es necesario, recurriríamos a ello, ¿no? El tema de la deducción inmediata, decíamos en inicio y en sus inicios, tenía una pretensión extrafiscal, es decir, fomentar la inversión en aquellas empresas, tanto que iniciaban como aquellas que ya estaban desarrolladas. Sin embargo, el devenir nos hace ver que no se dio el resultado extrafiscal que se pretendía, y lejos de que las empresas pequeñas o medianas se beneficiaran de esta parte, pues fueron las empresas más importantes o las más grandes las que empezaron a utilizar este beneficio, y lo que permitía que de alguna manera pudieran deducir de manera inmediata el 100% de sus inversiones. La propuesta del Ejecutivo fue en el sentido de eliminar esa deducción, se aceptó, se vio con buenos ojos, tanto diputados como senadores, y se elimina esa deducción inmediata. Sin embargo, se hizo una acotación y se estableció que permaneciera las inversiones en materia de instalaciones para personas con discapacidad. Asimismo, prevaleció la deducción en materia de equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables en sistemas de cogeneración de electricidad eficiente. Este es un tema, fue muy interesante, también, como decían, se despertó mucha controversia, el tema de la discusión en el Senado y en diputados. La verdad es que es muy interesante, algunos de ustedes han tenido la oportunidad, nosotros hemos tenido algunas veces la oportunidad, y al final del día pues se entendió que no estaba cumpliendo con el objetivo de la deducción inmediata, ¿no? La siguiente lámina habla de donación de bienes que han perdido su valor. ¿Sí? Aquí igual, para variar, bueno, se pensó y se entendió que los contribuyentes, lejos de que esas donaciones estuvieran cumpliendo con los objetivos específicos para los cuales fueron creados, se estaban manipulando, y al final del día no era lo que se pretendía. Por lo que, acorde con los ordenamientos, se podrá ofrecer a la donación aquellos bienes que tengan prohibida su venta, suministro o uso que establezca otro destino para los mismos. La idea también fue acotarlo, de tal manera que no se desvirtuara el principio por el cual se implementó esta posibilidad de la donación de los bienes que han perdido su valor. Deducción de partes relacionadas. Se adiciona la prohibición de deducir los pagos efectuados que también sean deducibles para partes relacionadas residentes en México o en el extranjero.
La prohibición no aplica cuando la parte relacionada que debe del pago efectuado por el contribuyente lo acumule, ya sea en el mismo ejercicio o en el siguiente. La finalidad es evitar que las empresas multinacionales desplacen artificialmente las utilidades generando pagos bajos de impuestos o inclusive una doble no tributación. Si se dan cuenta, esto tiene relación con el tema de las deducciones en impuestos pagados en el extranjero. Igual, el tema es evitar nuevamente la erosión de la base gravable. A lo mejor ya no vamos a oír tanto de evasión, elusión, planeación, hoy vamos a oír más en los temas, el tema de la erosión de la base gravable, ¿no? Donativos a la federación, entidades federativas, municipios y organismos descentralizados. Adicionalmente, se consideró eliminar esa posibilidad de deducir donativos. Sin embargo, se consideró por parte de tanto diputados como senadores que eliminar esa posibilidad quitaba también la posibilidad de algunas instituciones que pues, prácticamente subsisten en base a los donativos de percibir esos beneficios, ¿no? Sin embargo, se acotó y lo que se hizo es que para aquellos donativos que se hagan directamente a las federaciones, entidades de municipios y organismos descentralizados, se tope la deducción al donador a un 4%, los cuales finalmente, al conservar el 7% del total, no se disminuye el 7% y se acota la parte de entidades federativas, federación y municipios y organismos descentralizados, lo cual permite que el contribuyente en todo caso siga con esa inercia de efectuar sus donaciones al conservar el incentivo, ¿no?, del 7%. Se establece una limitante en la deducción de aportaciones a los fondos de pensiones y jubilaciones. Este también fue motivo de pues, mucha conversación, mucha plática, mucha riña a lo mejor dentro del Congreso. ¿No se escucha? Tengo que levantar. ¿No se escucha? Es que me está molestando. Seguramente ya quiere ir al fútbol también, pero bueno. Se establece una limitante en la deducción de las aportaciones para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones y jubilaciones del personal complementarias que establece la ley del Seguro Social de primas de antigüedad. Ahí esa limitante de alguna manera pues generaba mucho conflicto, porque de alguna manera esas aportaciones para reservas de fondos, lo que se decía o lo que se alegaba en el Congreso es que no había una erogación de esas aportaciones y que lo que podría ser equitativo sería el que hasta en cuanto se erogaran esas aportaciones es cuando se debieran de deducir, ¿no? Sin embargo, pues hubo una gran discusión y se acordó finalmente que hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor del 0,47 del monto de la aportación efectuada en el ejercicio, se limite y el factor será el 0,53 cuando las aportaciones otorgadas a favor de los trabajadores no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio anterior. Obligación de las instituciones del sistema financiero. En esta obligación de proporcionar información sobre depósitos en efectivo y congruente con la eliminación del IDE, toda vez que ahí tenía una serie de obligaciones y al ser un impuesto que formaba parte del sistema de renta, se establece la obligación a las instituciones del sistema financiero de presentar un informe en el cual se señale de manera anual cuyos depósitos efectivos sean de 15,000 pesos mensuales. Insisto, esto es un poco para cubrir la parte del tema de la eliminación del IDE y única y exclusivamente establece esa obligación para las instituciones financieras, ¿no? Se limita la deducción para pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador. Y nos señala, no serán deducibles los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor del 0,53 al monto de dichos pagos. Y dice, el factor será el 0,47 cuando los ingresos exentos no disminuyan. Aquí tenemos una aclaración, a lo mejor en sus láminas no aparece así, hicimos una corrección, y dice, no disminuyan respecto a las otorgadas en el ejercicio inmediato anterior, ¿no? Si quieren hacer la corrección, y
y si no el material ya se está actualizando, ¿no? Vales de despensa. También todo lo que tenga que ver con estos temas de previsión social, insisto, generaron mucha controversia y pareciera que al final del día pues sí se logró algo. Sin embargo, en este caso pues es una limitante muy sencilla, ¿sí? Dado que solo establece que la entrega se realice a través de monederos electrónicos autorizados por el SAT. Y decía ahí que es un poco, pareciera mentira que los vales de despensa generan ahí hasta una especie de mercado negro, y algunos de nosotros comentamos que sí, de repente, pues, no tan solo los vales de despensa, luego hasta los vales de fin de año generan ahí un mercado negro de, pues te doy 100 y me das 70 pesos en efectivo, ¿no? Entonces, lo que se comentaba ahí, que al final del día, la persona para la cual va dirigido el beneficio, en este caso, que es el trabajador, pues lejos de no percibirlo o no aprovecharlo, genera ahí un mercado medio extraño y por lo contrario no genera una mejora en su calidad de vida. Se pretende que a través del monedero, pues al final del día sí se implemente para algunos gastos y que el empleado, en este caso el trabajador, su sueldo lo utilice para otras necesidades distintas, ¿no? Y digo, lo señalamos aquí, evitar que se utilice como instrumento de cambio o transacción comercial. Pareciera extraño, pero sí pasaba, y creo que hasta en el SAT pasaba. De repente querían pagar en los bares con vales, ¿no? Pero no sé. Otras deducciones. Decíamos, el esquema general es bajar deducciones, eliminar regímenes preferenciales, como ya lo hemos comentado, y ahí vamos a hacer un poco de énfasis. La inversión en automóviles se disminuyó hasta 130 pesos, ¿no? Si se dan cuenta, ahí en el artículo 36, básicamente lo único que hace es disminuir, ¿sí? No sé si la tenemos por ahí. Sí, ¿verdad? Perdón, es que Elliot está chateando. Pues básicamente se disminuye, ¿no? La base de 175, que era, según recordamos, no es esa, pero bueno, de 175 a 130,000 pesos, ¿no? La otra disminución es en materia de arrendamiento de automóviles, que venía de 165, que decía la propia ley de renta. Sin embargo, hubo un decreto, no recuerdo ahorita el ejercicio, en el cual se estableció hasta 250 y tantos, 250, ¿no? Quedando hoy en día en la nueva ley hasta 200 pesos diarios por el concepto de arrendamiento de automóviles. El consumo en restaurantes es hasta el 8.5% de la erogación total. Ahí se disminuyó, creo que era un 10 punto y feria, ¿sí? 12.5 y quedó en el 8.5. Gracias, Elio. Ahí se hicieron algunas limitantes también. El tema y el argumento era que pues básicamente los gastos de restaurante, pues generalmente llegaban más gastos de bar, ¿no?, que gastos de restaurante. Yo no sé quién hacía eso, pero suele pasar. Entonces, pues estas son de las cosas que el Congreso y el Senado pues acogieron perfectamente, porque pues, sí había una disminución de las deducciones y sí impacta al final del día en la recaudación para el SAT, ¿no? Entonces esas no tenían mucha discusión, salvo aquellos que sí son muy asiduos al bar o que alquilan muchos autos o toman muchos aviones, ¿no? Porque también teníamos ahí un problema con el alquiler de aviones, que desde lo de Jenny y otros ya como que ha ido disminuyendo. Desde Pedro Infante. Eliminación de los regímenes especiales, sociedades inmobiliarias de bienes raíces IBRAS, reducción de gastos de exploración del sector minero y eliminación del régimen simplificado. Decíamos, eliminación de regímenes preferenciales era fundamental en el esquema de la reforma de renta. Regímenes fiscales preferentes, se incorpora una definición de ingresos pasivos y se señala dentro de esa definición de ingresos pasivos la enajenación de bienes inmuebles, el otorgamiento de uso y goce temporal de bienes y los ingresos percibidos a título gratuito. Esto igual, porque no estaban considerados y la idea era que se consideraban para efectos de las operaciones. Acreditamiento de impuestos pagados en regímenes fiscales preferentes, ¿sí?
La ley del ISR hasta el 2013 no prevé el plazo de los contribuyentes tenían para efectuar el acreditamiento del impuesto que pagaron por los ingresos sujetos a reflipes. En la nueva ley se incorpora el plazo de 10 ejercicios. Es decir, si no tenías un plazo para ello, hoy tienes 10 ejercicios para hacerlo, ¿no? Fideicomisos de inversión de bienes y raíces, ingresos por extras mixtas. Cuando los convenios de arrendamiento se estipulan cantidades variables, estas no podrán exceder del 5%. Aquí básicamente es decir, los beneficios eran porque las fibras finalmente lo que pretendían es beneficiar en los bienes, en los ingresos percibidos por arrendamiento, y no así los que no fueran por ello. Entonces se limita al 5%, ¿no? Impuestos este es un nuevo impuesto que es a lo mejor fundamental, es muy importante y que tiene que ver con la distribución de dividendos. Yo creo que este sí es materia de, a lo mejor de mayor análisis, pero pareciera que es muy sencillo. Nos da los elementos principales del tributo, que son el sujeto, el objeto, la base y la tasa, ¿no? Como sujeto establece a las personas físicas, propietario del título o valor, el objeto, dividendo o utilidad pagada, la base, el monto de los dividendos o utilidades distribuidas por personas morales en México, y la tasa adicional del 10%. Ahí trae un tema independientemente que provenga de CUFIN, de CUFINRE, etcétera. El tema es gravar el ingreso por dividendos, ¿no? Y al final del día, el pago de este impuesto tendrá un carácter definitivo. Es desde el punto de vista de un impuesto dentro del propio impuesto. Y el argumento era básicamente que la renta en México pues no se compara con algunos otros países de distintas regiones, que la renta es mucho más elevada en relación con la tasa que tenemos en México. Finalmente, el incrementar ese 10% en materia de dividendos, ¿sí?, no excedería ni afectaría a nivel internacional. Y decíamos, es un pago de un impuesto definitivo. Por último, el tema de la PTU, ahí traíamos algún temilla con la Corte, en el sentido de que traíamos una mecánica distinta para determinar la base gravable, y bueno, pues congruente con la posición de la Corte y de los órganos jurisdiccionales, lo que se hizo fue eliminar la mecánica y establecer la misma base para poder determinar la PTU, y con ello eliminar conflictos con los contribuyentes y estar acorde a lo que la Corte sostiene, ¿no? Vamos a platicar nosotros del régimen de consolidación fiscal. ¿Y qué es el régimen de consolidación fiscal? Algunos tal vez ya tengan antecedente y otros pues no hayan tenido la oportunidad de tener mayor detalle de este régimen. Bueno, con motivo del acuerdo político conocido como Pacto por México, suscrito en el año de 2012, se acuerda la eliminación del régimen de consolidación fiscal. Todos los países desarrollados del mundo tienen un régimen de consolidación, y en los medios seguramente habrán escuchado que este régimen ha sido un régimen que ha dado la pauta a la evasión por parte de grandes corporativos, ¿no? Creo que esta parte es en cierta forma cierta y en cierta forma necesaria también, porque les voy a explicar. Este régimen de consolidación fiscal es un régimen que debe existir desde nuestro punto de vista porque facilita la organización corporativa. Imagínense compañías que necesitan tener alianzas estratégicas porque son grandes grupos en los que existe una división de negocios o un ramo de negocios en los que es necesario asociarse con alguien que es experto y tenemos nosotros dinero para invertir en esa área, y pues nos asociamos precisamente con quien tiene la expertise, ¿sí? Pero no deseamos compartirle pues la totalidad de nuestras ganancias, ¿no? Entonces lo que se hace es crear una empresa que se dedicaría a ese ramo exclusivo, nos asociamos con ese tercero, ¿verdad? Y de esa forma adoptamos o atraemos esa división de negocios, ¿no? Eso es así es como se conforman
los grandes corporativos. Podrán ustedes ver Carso, ¿no?, que tiene desde empresas mineras hasta empresas que se dedican a la construcción, empresas de servicios, etcétera, ¿no? Se puede tener incursión en cualquier tipo de negocios. Bueno, el régimen de consolidación fiscal en México tiene sus antecedentes en el año de 1982. En el año del 82 se incorpora un título 4 al capítulo 2 que se denomina en aquel entonces régimen de las sociedades controladoras. Con motivo de ello, el régimen de consolidación que existe desde esa fecha ya ha venido acumulando una serie de reformas y de nuevas leyes que lo han seguido manteniendo, ¿verdad? Lo hace un régimen sumamente complejo, ¿no? Quienes se dedican a la fiscalización aquí en Grandes Contribuyentes de ese sector, pues saben que en ocasiones tenemos que someter a opinión del Comité Jurídico de Grandes Contribuyentes las problemáticas que se les presentan, porque no es fácil dilucidar en una sola área los efectos que puede tener una determinada operación y si el criterio que estamos adoptando para juzgar en ese sentido el tratamiento que le dio el contribuyente, pues es correcto. Entonces, se convierte en un régimen muy complejo. Tenemos reformas importantes en ese régimen que son las que ocurrió en el año de 1999, donde nacieron conceptos tales de manera general como la CUFINRE, ¿no?, y que se incorporaron al régimen de consolidación fiscal. Tenemos también el nacimiento de la figura de controladora pura, ¿verdad?, que nace ahí. También tenemos, se incorporan conceptos que son utilidades que forman parte del resultado fiscal consolidado, que son las comparaciones de CUFINES, las comparaciones de RUFINES. Tenemos nace un concepto que se llama participación consolidable, y es que es limitar la consolidación a un 60%. Tenemos también en el año de 2002 que surge, se elimina los conceptos especiales de consolidación y se establece todo un procedimiento para determinar dichos efectos. Tenemos en el año de 2005 que se recupera el concepto de participación accionaria a través de, o sea, sigue existiendo el concepto de participación consolidable, pero se ajusta al concepto de participación accionaria. Y tenemos la reforma más importante recientemente hecha es la de 2010, que limita la consolidación fiscal. Hasta antes del 2010 prácticamente el diferimiento del impuesto sobre la renta era ilimitado, era indefinido, no estaba sujeto a eventos de realización incierta, que pues incierta para nosotros como autoridad, pero tal vez muy controlables por parte de los grupos de consolidación. Entonces se limita a 5 años los efectos de diferimiento, con ciertas excepciones, etcétera. Entonces, como podrán ver, y estoy haciendo mención únicamente de los eventos los más relevantes, quien analiza una desincorporación de sociedades, una desconsolidación de sociedades, pues se enfrentaba realmente a un gran reto, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos en la administración de grandes contribuyentes? Y esta parte pues sí fue obra acá de la Administración General de Grandes Contribuyentes, gran medida por la Administración Central de Normatividad, pero también tuvimos participación de otras áreas y intervino también Subsecretaría de Ingresos, pero en menor medida. Entonces podemos decir que esta parte de la reforma sí es en gran medida hecha por grandes contribuyentes. Tenemos 2 procedimientos para determinar los efectos de desconsolidación que deberán aplicar los grupos que tienen más de 5 años consolidando. ¿Por qué? Pues porque el artículo 64 de la ley abrogada, el párrafo 3º, señalaba que existía la obligación de consolidar por lo menos durante 5 años. Entonces tenemos 2 cálculos de salida, uno que se establece en la fracción 15, que es el que contenía la iniciativa del Ejecutivo, y otro que es el que señala la fracción 18, que ese se incorpora en el dictamen de diputados, ¿no? Esta fracción 15 lo que nos dice es que
está dividida, digamos, en 5 grandes aspectos que hay que tomar en cuenta para determinar los efectos del diferimiento. Primero, deben de desconsolidar todas las sociedades. ¿Eso qué significa? Bueno, determinar los efectos diferidos con motivo de la aplicación de pérdidas fiscales, pérdidas en enajenación de acciones, dividendos contables, conceptos especiales de consolidación, etcétera, ¿no? Existen 2 procedimientos para llegar a determinar estos efectos. Uno es a través del artículo, el que está contenido en el artículo 71 de la Ley de Renta, que es el que todo mundo conoce, y que se complementa con la regla 1364 vigente hasta el ejercicio de 2013 y que a través de disposiciones transitorias pues le dimos continuidad para efectos de que los grupos que apliquen este procedimiento pues puedan complementar sus cálculos. Y el otro es el que está contenido en la propia fracción 15, que también contempla todos los conceptos que ya les comenté para efectos de la determinación del impuesto diferido. Una vez que se calcula este efecto o que se adiciona a la utilidad o se disminuye de la pérdida consolidada manifestada en el ejercicio del 2013, la sociedad controladora deberá hacer un recálculo de la UFIN consolidada que corresponda, deberá determinar su efecto en la UFIN, porque, como ustedes saben, también debe de realizar la comparación de QFINes, y esta UFIN consolidada recalculada pues le va a servir para no incurrir en efectos de duplicidad en el pago del impuesto. También se tendrá que determinar el IMPAC que con motivo de la desconsolidación deba enterarse. Este es un concepto que permaneció intocado en la reforma del 2010. En la reforma del 2010 no se habló del IMPAC consolidado, y en esta reforma de 2013 la incluimos señalando que la mecánica es la que corresponde al decreto publicado el 1 de octubre de 2007. Recordarán que el IMPAC estuvo vigente hasta ese año de 2007, a partir del 2008 se abroga la ley. Entonces, lo que decía este decreto era que todas las sociedades que se desincorporaran del régimen de consolidación debían de determinar los efectos del IMPAC comparando los derechos de recuperación de las sociedades que mantienen en lo individual contra los derechos de recuperación que hubiera tenido la sociedad controladora. En caso de que existiera un IMPAC individual superior al consolidado, esto generaba un pago de impuesto, la controladora pagaba ese impuesto y expedía a cada una de sus sociedades controladas una constancia que les permitiría a ellas llevar a cabo la recuperación del IMPAC. Para los que no conocen lo que significa esta comparación de derechos de recuperación, es que a nivel de grupo se ha estado recuperando el IMPAC, y como el derecho permanece en cada sociedad ya que se desintegra el grupo o se desconsolida, bueno, pues van a voltear y nos van a reclamar ese impuesto al activo. El impuesto al activo, recuerdan que no tenía carácter recaudatorio, era un impuesto complementario, no recaudatorio, complementario de renta. Entonces pues nos lo venían a solicitar, nos lo pueden venir a solicitar, y por eso es que en el caso de que la controladora lo hubiera solicitado, pues ahorita lo tiene que pagar para que nosotros podamos hacer frente a esa reclamación del impuesto individual. En esta fracción 15 también se establece que se deberá pagar el efecto de las RECUFINES. ¿Qué son las RECUFINES? La RECUFIN es un concepto que nace en el año de 2010 y nace como un espejo de la CUFIN, ¿sí? Quien pensó en aquel momento, quien ideó la reforma del 2010, no quiso afectar la CUFIN y se le ocurrió manejar un concepto espejo, y nació el registro de CUFIN, así se llama. Este registro de CUFIN, bueno, pues debía de llevarse tanto por las sociedades controladas como por la sociedad controladora. Ocurría una mecánica que era, se comparaban los registros individuales contra el registro consolidado. En caso de ser mayor el individual, se generaba una utilidad y la controladora tenía que pagar ese impuesto. ¿Qué significaba eso en términos de
en lenguaje ciudadano, bueno, pues que si tú tienes una CUFIN individual, la CUFIN representa un derecho, representa las utilidades que han pagado impuesto y quiere decir que esa empresa que la tiene, pues lo que puede hacer es distribuir dividendos a sus socios y no debe de pagarse el impuesto con motivo de esa distribución. Y a nivel consolidado, ¿qué significa? Que tengamos una CUFIN que está dispar de la individual, significa que se distribuyeron dividendos aprovechando las utilidades de todas las empresas de manera individual. ¿Qué sucede cuando se desintegran las empresas o se desconsolidan? Los derechos individuales permanecen y entonces pues, nos tienen que pagar ese impuesto que lo aprovecharon en el régimen de consolidación, ¿no? Eso es lo que significa. Bueno, hubo a partir del año del 2010 hubo una opción de diferimiento que dijo, los grupos manifestaron, oye, pues está muy complicado este concepto, etcétera, y lo que hizo la autoridad fue crear una regla, que fue la 3517 en el año de 2010, y que lo que hace la regla es decir, págame el impuesto por comparación entre recufines hasta que ocurran 4 eventos. Los eventos fueron desincorporación, desconsolidación, variación en la participación accionaria y venta de acciones. Entonces, ahorita, como ustedes pueden ver, como yo me refería, con motivo de la abrogación de la ley, se da la desconsolidación de los grupos y ocurre el evento que señalaba cada opción que eligió el contribuyente en los años de 2010 hacia 2013 y pues, debe pagarse el impuesto. También esta fracción 15 nos establece un esquema de pagos, nos van a poder pagar el impuesto diferido en 5 cómodas parcialidades, del 25, 25, 20, 15, 15, ¿no? La primera en mayo y las siguientes en el mes de abril de cada año. También esta fracción 15 lo que hizo fue establecer que se respetaban el calendario de pagos que ya se venía efectuando con motivo de la reforma del 2010. Con motivo de la reforma del 2010 se pagaba el impuesto diferido de cada sexto año y se pagaba también en 5 años, lo que dice la fracción 15, ahí tiene un párrafo que dice vamos a respetar ese esquema de pagos y vas a poder seguir enterando las cantidades que te corresponden en los porcentajes que ya estaban señalados tanto en las disposiciones transitorias de 2010 de renta como en el artículo 70 de la propia ley vigente hasta 2013, ¿no? También se incorpora una fracción 16 al artículo 9 de las disposiciones transitorias de 2014 y lo que nos dice es que aquellos contribuyentes que se encontraban dentro del periodo de 5 ejercicios obligatorios que señalaba el régimen de consolidación, bueno, pues podrán seguir aplicando las disposiciones que estuvieron vigentes hasta el año del 2013 y eso significa que les es aplicable el capítulo 6 del título 2 de la ley de renta vigente hasta ese año, del 13, y también el capítulo 6 del reglamento y también otra labor que tuvimos que hacer ahora con la miscelánea, que fue publicada en diciembre de 2013, bueno, pues fue incorporar ciertas reglas que complementan precisamente todo este esquema de tributación para que pueda existir esta continuidad para los grupos que tienen menos de 5 ejercicios. Una vez que concluya el periodo de 5 años, porque algunas empresas pues estarán en el cuarto y nada más les faltará 1 año, otras estarán en el tercero, les faltarán 2, así sucesivamente. Bueno, deberán estar a lo dispuesto en la fracción 15, que señala el procedimiento de desconsolidación, pagar su impact, etcétera, ¿no? Va a haber un esquema de pagos para esos grupos que están en este periodo de obligatorio, que también es de 5 años y también respeta el esquema de 25, 25, 20, 15, 15. Bueno, en el dictamen de diputados, esta no fue idea de grandes contribuyentes, se incorpora un procedimiento adicional. Aquí lo que se atendió básicamente con esta fracción 18 fue que los grupos de consolidación dijeron, bueno, a ver, yo ya venía pagando mi impuesto diferido de cada año
en 5 parcialidades, determinando el impuesto del sexto ejercicio inmediato anterior cada año. Entonces lo que dijeron ellos, oye, pues dame un procedimiento que respete ese mismo esquema. Básicamente, ¿cuál es el beneficio, cuál es la diferencia con el esquema que contiene la fracción 15 anterior que señalábamos? Bueno, es pues el periodo que tienen para enterar el impuesto diferido, porque en la fracción 15 deberán hacer el primer pago en el año de 2014 y concluir su pago en el año del 2018, y en cambio, conforme a la fracción 18, pues se empiezan a pagar en el 2014 y terminan pagando en el 2023. Entonces, bueno, pues ahí está la opción. Pueden acogerse los contribuyentes que tienen más de 5 años en la consolidación fiscal. También deberán pagar el impact que resulte con motivo de la desconsolidación, y de igual forma estarán obligados al pago de la utilidad que en su caso determinen por comparación de recufines. Bueno, la segunda parte, digamos, de la reforma, esta fue una parte de la reforma que nos tocó ver, y la segunda parte que nos tocó también en grandes contribuyentes fue proponer un nuevo esquema, un nuevo régimen de diferimiento que señalaba el licenciado Jiménez, y a este nuevo régimen le denominamos régimen opcional para grupos de sociedades. De tal suerte que existe una fracción 17 que lo que señala es que los grupos que hubieran pertenecido al régimen de consolidación van a poder incorporarse a partir del 1 de enero de 2014 a este régimen opcional para grupos de sociedades, y con una facilidad para acceder a este régimen. Generalmente o de manera general se va a requerir de autorización, como ocurría en el de consolidación fiscal. Bueno, pues toda vez que ya fueron valorados los requisitos, por ejemplo, de tenencia accionaria, de que se trate de sociedades residentes en México, y hay muchos requisitos que son similares, los grupos que ya consolidaban con anterioridad van a poder solicitar pertenecer a este nuevo régimen con la simple presentación de un aviso a más tardar el 15 de febrero del año de 2014. Definición del régimen opcional para grupos de sociedades, pues consiste en determinar una sumatoria anual de resultados y pérdidas fiscales, permitiendo un diferimiento limitado de ICR, plazo y monto, con un control individual del impuesto causado. Como vamos a ver y espero que así también logre expresarlo para ustedes, pues es un régimen, nosotros hacemos aquí el comentario de que con el licenciado Jiménez, que pues ya hasta las amas de casa lo van a poder aplicar, ¿no? Creemos que ya es muy sencillo, en realidad es un factor de una regla de 3, y prácticamente lo difícil fue, después de haber tenido, digamos, la inercia de la consolidación, la dificultad del régimen de consolidación, pues llegar a plantear algo pues muy sencillo, ¿no? Entonces, bueno, se deberán de reunir ciertos o cumplir con ciertos requisitos que señala la ley, tratándose de las sociedades integradoras. Cambia la figura, antes se llamaba controladora, ahora le denominamos integradora, antes era controlada, ahora se va a denominar integrada, ¿no? La integradora deberá ser una sociedad residente en México, deberá ser propietaria de más del 80% de las acciones con derecho a voto de otras sociedades integradas, y en ningún caso más del 80% de sus acciones deben ser propiedad de otras sociedades. ¿Por qué? Porque si fuera esa la situación, pues entonces tendríamos una controladora que estaría arriba de nuestra sociedad integradora, ¿no? Entonces eso no puede ocurrir, deben de tributar en el régimen por grupos completos, no por capas. ¿Quiénes son las sociedades integradas? Bueno, pues son aquellas sociedades en las cuales exista otra sociedad que tenga más del 80% de la propiedad de las acciones con derecho a voto. Esto puede ser de manera directa o indirecta. ¿A qué me refiero cuando es indirecta? Bueno, la propiedad puede ser
detentada por la propia sociedad integradora o a través de otras sociedades. Cuando es a través de otras sociedades o otras que están en medio, podemos tener 2, 3 niveles en la estructura vertical. Hablamos de una participación indirecta. ¿Quiénes no pueden pertenecer a este régimen? Bueno, pues los no contribuyentes, aquellas personas morales que se señalan en el título 3 de la ley de renta, aquellas sociedades que forman parte del sistema financiero, sociedades residentes en el extranjero, tampoco, aquellas que se encuentran en liquidación, las sociedades civiles, asociaciones civiles, sociedades cooperativas, los coordinados y las asociaciones en participación. Y los últimos 3 supuestos fueron adicionados también por la Subsecretaría de Ingresos. Esa fue una idea de la Subsecretaría, donde limitó a aquellas empresas que realizan operaciones de maquila, y una parte muy importante ahorita que está ofreciendo resistencia es aquellas empresas pues, que cuenten con pérdidas fiscales. O sea, no se vale que se incorporen a este régimen las empresas que hubieran tenido pérdidas con anterioridad a 2014. Pueden generar pérdidas a partir del 2014, pero no llegar al régimen con pérdidas, ¿no? El objetivo fue limitar la adquisición de empresas perdedoras. Bueno, es una forma de hacerlo, pero bueno, ok, así es como quedó. Y tenemos como último, tampoco pueden pertenecer a este régimen las empresas que presten el servicio de transporte público aéreo. ¿Qué requisitos debe cumplir la sociedad integradora? Bueno, pues contar con la conformidad por escrito del representante legal de cada una de las sociedades integradas, presentar solicitud de autorización a más tardar el 15 de agosto y con el objeto de pertenecer a este régimen a partir del siguiente. O sea, tú vienes ahorita en 2014, lo que quiero decir es que todas las sociedades que vayan a pertenecer a este régimen lo van a hacer a partir del 2015, previa autorización que nosotros les concedamos en este año del 2014, excepto, como lo comentábamos, por los que se refiere la fracción 16, que son los que ya venían en el régimen de consolidación, presentan un aviso, se suben. Los que no hubieran estado en el régimen de consolidación nos van a tener que solicitar autorización a más tardar el 15 de agosto, se las damos con efectos a partir del 1 de enero de 2015. En esa solicitud deben señalar la totalidad de las empresas que cumplan con el carácter o con el concepto de sociedad integrada. ¿Cómo se va a calcular el impuesto? Bueno, en primera instancia, cada sociedad va a determinar el resultado pérdida fiscal del ejercicio de manera individual y la integradora determinará un resultado fiscal integrado. ¿Cómo se va a componer este resultado fiscal integrado? Bueno, pues la suma de resultados fiscales disminuido de las pérdidas fiscales de cada sociedad. Esta sumatoria nos va a dar como consecuencia la determinación de un resultado fiscal integrado. Vemos aquí en nuestro ejemplo, lo que tenemos es una sumatoria de resultados fiscales de 800, como ustedes pueden ver ahí en la parte de abajo, en la parte inferior. Estos 800 se determinaron ahí al pie de página. Tenemos una controlada 3 de 500, otra controlada 4 de 300, nos da 800. Tenemos un resultado fiscal, sumatoria de resultados fiscales de 800, pero como tenemos una integrada 1 perdedora por 600, ahí en su margen izquierdo dice 600, bueno, pues entonces el resultado fiscal integrado sería la suma de los positivos, que nos dan 800 menos 600, nos da 200. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues dividimos precisamente los 200 entre los 800 y nos da un equivalente a 0.25 o el 25%. Ese sería, así de simple sería la determinación de nuestro factor de resultado fiscal integrado, ¿sí? En este caso, el impuesto a nivel de grupo sería de 240. Los positivos suman 800
La empresa perdedora pues tiene su pérdida, pero no se conjuga de manera individual con las demás compañías que son ganadoras. Entonces este grupo de manera individual nos estaría causando un impuesto sobre la renta de 240 pesos. Pero lo que tenemos es un factor de 0.25. ¿Qué significa? Que ese factor significa un factor de pago. Estas empresas se van a ver obligadas a pagarnos únicamente 60 pesos, el 25% de los 240 que se causaron, y el resto va a permanecer diferido, el 75%, que son 180, va a permanecer diferido durante 3 años. Y así de simple es el cálculo. En consolidación fiscal, bueno, pues nunca habíamos llegado a algo así, ¿no? Son conceptos tremendamente diferentes, ¿no? Elliot, por favor. Bueno, aquí también deberá reconocerse los efectos en la CUFIN. ¿Qué tenemos en materia de CUFIN? Bueno, nada más se reconocen los efectos en la respecto de la utilidad que realmente está pagando el impuesto. Es decir, si cada compañía nos pagó el 25% de los impuestos que causó, pues es ese 25% prácticamente, le estoy hablando en lenguaje, digamos, simple, no estoy utilizando el lenguaje que está en la ley, ¿verdad? Prácticamente ese 25% es el que va a poder incrementar a su CUFIN del ejercicio en el que pertenece a este régimen. Para eso suena un poco complicado, pero en realidad no lo es. Dice, en cada ejercicio identificará el monto de la utilidad fiscal neta que corresponda a la participación integrable por la que pagó el impuesto del ejercicio, la integrable por la que se difirió el impuesto del ejercicio y la participación no integrable. O sea, el concepto de participación integrable es el de tenencia accionaria, por la integrable por la que se paga el impuesto es esa parte en lo que es dueña la controladora por nuestro factor que veíamos que es del 0.25%, y la parte que corresponde a la participación integrable, o sea, la que es dueña la controladora, lo repito, ¿sí? Por la que se difirió el impuesto es aquella que no correspondió al 25%, es decir, en nuestro ejemplo, el 75%. Aquí tenemos otro ejemplito en el que tenemos el factor de 0.25, tenemos nuestras compañías en donde tenemos 500 de la compañía 3, 300 de la 4, nos suman 800, esos son los positivos, no aparece la perdedora de 600 porque en el ejemplo la columna refiere al resultado fiscal, como ustedes saben son conceptos diferentes, pérdida y resultado. Entonces, en lo individual, esas compañías, si se fijan en la columna de impuestos sobre la renta, habrían causado 150 y 90, multiplicado por nuestro factor del 0.25, nos da 37.5 y 22.5, y esa es la cantidad que deben de enterar. El ISR que se difiere es la diferencia, la suma de ambos son 60 más, de los 60 y los 180 son los 240 que habíamos hablado en la lámina anterior, y así de simple va a ser. Ya tenemos la modificación en la forma de pagos provisionales también, esto va a afectar pagos provisionales, y lo que van a poder ustedes ver en la declaración individual, porque ya no va a ser una declaración consolidada como antes se llevaba, que tenía una serie de conceptos ahí propios del régimen. Ahora lo que van a ver es que en declaraciones individuales lo único que se está agregando es un renglón para controlar el impuesto que se paga, que debe enterarse, y el impuesto que se difiere con motivo del régimen, de manera tal que aquí los compañeros fiscalizadores, cuando en el año en que pretendan verificar el pago, el correcto entero de este impuesto, pues simplemente lo que van a hacer es irse a su declaración de hace 4 años y checar cuánto decía que se difería, y eso es lo que les deben de pagar el cuarto ejercicio, ¿no? Así de simple va a ser. ¿Cómo se va a integrar la CUFIN? Como yo les comentaba, el 87.5, bueno, pues corresponde al concepto de utilidad, que son los 500, en este caso multiplicados por el 25%,
¿sí? Y disminuidos del impuesto sobre la renta, que realmente fue pagado de 37.5. O sea, 125 menos 37.5 y les da 87.5, ¿no? Así va a ser mucho más sencillo, créanme, que como estaba el régimen de consolidación, que se llevaba incluso una cuenta de utilidad fiscal neta consolidada, que establecía reglas específicas de cómo debía de incrementarse, cómo debía disminuirse, y de manera individual había excepciones y tratamientos para las cuentas individuales que, si bien atendían las disposiciones generales, bueno, también decía el régimen de consolidación, los dividendos que te distribuyes entre empresas del grupo no incrementan CUFINES, etcétera, ¿no? Aquí son reglas, créanme que ya una vez que lo tengan oportunidad de estudiarlo, van a ver que es muy sencillito en realidad. Y bueno, el entero, como yo les comentaba, el entero del impuesto debe realizarse el cuarto ejercicio de arrancado el régimen. Bueno, también existe el concepto de desincorporación, que es cuando una sociedad debe dejar el régimen, ya sea porque se enajenó la compañía, porque perdimos por parte de la controladora ese control mínimo del 80%, porque se fusionó y dejó de existir la compañía. En fin, también existe el concepto de desincorporación, debe de presentarse un aviso y también pues deberá de pagarse dentro del mes siguiente el impuesto que se hubiere diferido con motivo de haber aplicado este régimen opcional. A la desincorporación masiva, es decir, a la extinción del grupo, le llamamos ahora desintegración, y también cuando deje de cumplirse requisitos o porque por voluntad propia el grupo ya no quiera seguir tributando en este régimen, bueno, pues deberá desintegrarse y deberá de pagar los efectos que difirió durante el tiempo. Existe un candado por ahí que dice que si te desintegras, pues ya no vas a poderte subir al régimen dentro de los 3 ejercicios siguientes, y esto pues, se permaneció como un candado para que, bueno, si optas por el régimen, bueno, pues permanece ahí para que sea más fácil el control para la autoridad. Tenemos obligaciones adicionales para las sociedades integradoras e integradas. Deben de conservar registros los que permitan determinar la cuenta de utilidad fiscal neta, que va a ser en términos de las disposiciones generales, pero con estas precisiones que comentábamos hace un momento. También deberán de llevar un registro de dividendos o utilidades percibidos y distribuidos que no hubieran provenido de la CUFIN, y deberán tanto la integradora como las integradas adjuntar a la declaración informativa de su situación fiscal copia de las opiniones que en materia fiscal recibieron de terceros y que hubieran tenido el efecto de disminuir el resultado fiscal o aumentar la pérdida fiscal del ejercicio. Aquí les quiero comentar que como esta obligación deberá de cumplirse en el año de 2015, actualmente estamos trabajando en la Administración de Grandes para implementar el mecanismo y establecer las reglas de cómo se deberá de presentar esta información, ¿no? Les comentaba que algunas cosas ya las pueden ver en miscelánea, ya tenemos fichas de trámite, ya tenemos reglas, tenemos un capítulo de disposiciones transitorias en la ley de renta, tenemos el artículo 9 de la miscelánea también que le da vigencia a disposiciones del 2003, etcétera. Modificamos ya declaraciones de pagos provisionales, tenemos pendiente modificar declaración anual y tenemos pendiente implementar también esta parte de la información que deben proporcionar estas integradoras e integradas. Otros registros que debe de llevar la sociedad integradora, aquellos en los que se muestre la determinación del resultado fiscal integrado y el factor de resultado fiscal integrado. Estos registros los debe de conservar dicha sociedad, y los que correspondan al porcentaje de participación integrable que hubiere mantenido en cada una de las sociedades integradas.
Las sociedades integradoras también tendrán que presentar declaración dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio en el que se manifiesta el resultado fiscal integrado y deben hacer pública en el mes de mayo la información relativa al impuesto que se hubiera diferido. Aquí la ley señala que debe ser a través de la página del propio contribuyente en el que debe de manifestar qué impuesto difirió. Las obligaciones de las sociedades integradas: informar a la integradora dentro de los 3 meses siguientes el resultado o pérdida fiscal que les hubiera correspondido, esto con motivo de que pueda calcular el resultado fiscal integrado, presentar la declaración dentro de los 3 meses siguientes. Esta parte pues es prácticamente la que corresponde al régimen general, entonces no cambia, pero sí los flujos de información entre estas compañías pues deben ser rápidos, ¿no? Estamos suponiendo que no se trata de pequeñas empresas, sino son empresas que tienen posibilidad de informarse mutuamente pues los resultados en forma muy rápida. No quisimos cambiar o diferir la fecha de presentación de la declaración e irnos a otro mes, como estaba en la consolidación fiscal. La declaración anual de consolidación se presentaba en el mes de abril, aquí todas las declaraciones se presentan en el mes de marzo. Y también tienen la obligación las integradas de hacer pública en el mes de mayo la información relativa al impuesto que hubieran diferido, también como lo comentaba, a través de su propia página. En materia de pagos provisionales, también tenemos un efecto en pagos provisionales. Deberán determinar el impuesto que corresponda a la participación no integrable y el impuesto que corresponda a la participación integrable. Esto pues, se determina en forma muy similar a la mecánica que veíamos para el impuesto del ejercicio. Se toma en cuenta el factor de resultado fiscal integrado hipotético del ejercicio inmediato anterior, y en base a ello, bueno, pues entonces proceden a determinar sus pagos provisionales. Aquí les presentamos a continuación una laminita en la que pueden ver cómo se hacía en el régimen de consolidación. Era un poco diferente porque ahí en la parte que dice a su izquierda arriba dice individual, pago provisional individual. Las sociedades determinaban su pago provisional, lo multiplicaban consideraban para ello la participación consolidable, y el que les resultara de la participación no consolidable, bueno, pues era un entero al SAT, y la parte correspondiente a la participación consolidable era un flujo, o sea, le entregaban el dinero a la controladora. La controladora lo que hacía allá a la derecha era calcular su factor para efectos de pagos provisionales, su coeficiente, y lo hacía a partir de los ingresos nominales de todas las sociedades, determinaba su factor y calculaba un pago provisional consolidado. O sea, llegaba de recursos y terminaba pagando una cantidad distinta con motivo del diferimiento. La diferencia entre los flujos que recibía y la cantidad que tenía que pagar era precisamente el diferimiento. Así era como trabajaba el régimen de consolidación. Ahora, en el nuevo régimen opcional, lo que tenemos es un pago provisional individual, tenemos la participación integrable. La no integrable, bueno, pues se va en entero al SAT, y la participación integrable se divide en dos aspectos. El que corresponde al factor de resultado fiscal integrado, como les decía, es un factor de pago, lo que les dé ahí, 25 o 30%, lo que resulte, eso es lo que se debe de enterar, y la diferencia permanece diferido, pero a nivel individual. Es decir, aquí ya no tenemos una figura de una sociedad que se encarga o que cumple todas las obligaciones por cuenta del grupo. Lo que tenemos nada más es un cálculo hipotético, se determina un factor, se baja a nivel individual, y cada sociedad mantiene sus obligaciones individuales, tanto registros de CUFIN como de impuesto sobre la renta. Entonces, bueno, consideramos que llegamos a un régimen más sencillo. Diferencias que pudiéramos considerar que son trascendentes entre el régimen de consolidación fiscal y este régimen opcional para grupos de sociedades es que en el régimen de consolidación se determinaba un resultado fiscal consolidado. En este régimen de consolidación opcional pues ya no hay la figura como
ente o como grupo de sociedad, sí, ya no existe, la obligación permanece individual. Un dolor de cabeza también hay para los fiscalizadores era determinar los efectos por variación en la participación accionaria, todo un tema, podríamos pasar mucho tiempo hablando de ello, y ahora en este nuevo régimen no es necesario calcular esas variaciones en la participación accionaria, porque como bien nos comentó el licenciado Jiménez, no se trata de un régimen de neutralidad en el que se actualizan los resultados fiscales conforme va modificándose la tenencia accionaria, sino únicamente es un régimen de diferimiento. Yo te permito diferir, tú me lo debes, pero ahí está sentado en tu declaración, no me lo pagaste, ya lo calculaste, cuando se dé el supuesto tú me lo tienes que enterar. En cambio, en la consolidación, hagan de cuenta que era una licuadora, meten todos los ingredientes y ya no saben si lo que les dé les va a gustar o no les va a gustar, ¿no? A los grupos, pues, que son los que tienen el control ahí de todo lo que le echan, pues sí les va a gustar, pero a la autoridad pues era muy difícil saber a qué sabía eso, ¿no? Entonces, otros conceptos importantes que tenemos ahí, como yo les comentaba, las obligaciones se cumplen de manera individual, acá son a nivel de prácticamente de grupo. Tampoco tenemos comparaciones de cufines, tampoco tenemos comparaciones de rufines, perdón yo sé que muchos no conocen del régimen de consolidación, pero pues los que conocen ya se están dando cuenta un poco de qué es esto, ya no van a tener ese dolor de cabeza tampoco, ¿no? Y en realidad pues nos vamos a conceptos prácticamente individuales, muy muy sencillos. Aprendas el factor y pues ya a cualquier amigo que tenga por ahí le pueden recomendar este régimen para que se ahorre durante por lo menos 3 años, tengan un beneficio temporal de pago del impuesto, ¿no? Bueno, pues mi nombre es Juan José García y pues me tocó participar después de un tema tan sencillo como es el régimen de grupos, ¿no? Me quedó muy claro. El tema o los temas que a mí me corresponde compartirles tienen que ver con las personas morales con fines no lucrativos, algunos temas de personas físicas, ¿no? Que va a ser complementado aquí por el licenciado Héctor Carlos en la parte del régimen de incorporación fiscal y también algunos temas del régimen de personas residentes en el extranjero. Y bueno, pues sin mayor preámbulo vamos a comenzar con la exposición que tiene que ver con las personas morales con fines no lucrativos, y aquí el Ejecutivo Federal consideró que existen instituciones de asistencia privada, de beneficencia pública, asociaciones y sociedades civiles que juegan un papel muy importante en la sociedad y que coadyuvan incluso con las responsabilidades que tiene el gobierno de los distintos niveles, ya sea municipal, estatal o federal, en la atención de los requerimientos de la población y en especial de aquellos sectores más vulnerables. Es por ello que a partir de la expedición de la nueva ley del impuesto sobre la renta se adicionan, nos incorporan a este título algunas personas morales con fines, ¿no? Y se precisan también esos objetos que pueden ser susceptibles de estar como no contribuyentes o de considerarse como no contribuyentes. Con ello se pretende otorgar mayor seguridad, certeza jurídica y también evidentemente un reconocimiento al trabajo asistencial en beneficio de la comunidad. Tal es el caso, bueno, de las sociedades que se dedican al apoyo para el desarrollo de los pueblos indígenas, a la aportación de servicios para la atención de grupos sociales con discapacidad, el fomento para mejorar la economía popular y la promoción de acciones en materia de seguridad ciudadana, defensa y promoción de los derechos humanos, etc. Por otro lado, y bueno, pues
parece que también deriva de una observación de la población en general, ¿no? Que decía, bueno, pues es que ¿cómo es posible que haya instituciones dedicadas a la educación que perciban, digo, voy a omitir nombres, pero creo que todo el mundo sabemos más o menos de qué institución estamos hablando, que percibieran o que tuvieran un ingreso tan abultado, ¿no? Y que al final estuvieran constituidas o estuvieran en un régimen de tributación de título 3, ¿no? De las personas morales no contribuyentes o con fines no lucrativos, ¿no? Y bueno, pues lo mismo pasaba con algunas instituciones o organizaciones que se dedicaban a fines deportivos. Entonces, es cierto que las asociaciones, sociedades civiles admiten un cierto proporción de tener un fin económico. Sin embargo, bueno, en estos casos parecía que ya se excedía ese fin y lo llevaban prácticamente a tener un fin preponderantemente económico, ¿no? Cuando en la realidad pues aparentemente no debiera ser así, y por eso estaban situadas en este título 3 de las personas morales con fines no lucrativos. Entonces, en la propuesta del Ejecutivo Federal, que finalmente fue aprobada, se consideró que las instituciones de enseñanza sí se podían mantener dentro del régimen siempre y cuando obtuvieran una autorización del Servicio de Administración Tributaria para recibir donativos deducibles. Esto que implica, pues finalmente que, como todos ustedes saben, bueno, la mayoría deben de saber, que dentro de los requisitos que se establecen para ser donatarias autorizadas está que al final, al liquidarse la sociedad en su caso, debe de donar su patrimonio a otra institución de asistencia privada con iguales objetivos o bien al gobierno federal. Entonces, en esa medida se consideró por parte del Ejecutivo Federal que sí podían mantenerse en este régimen siempre y cuando estuvieran autorizadas para recibir donativos deducibles. Y en el caso de los clubes o de las organizaciones deportivas, bueno, pues ahí sí se consideró que estas empresas definitivamente tenían un fin preponderantemente económico y que no podían estar afectas al régimen de tributación que establece el título 3. Es un régimen de tributación preferencial en donde únicamente se paga el impuesto por el remanente distribuible. Y bueno, dentro de los casos que se ejemplificaban en la iniciativa, pues estaba la venta de libros, es decir, dentro de los supuestos que se ejemplificaban en la iniciativa que no correspondían al objeto social de estas sociedades, pues estaba la venta de libros, la venta de los uniformes, las actividades extraescolares, ¿no? Que, bueno, pues se daba mucho en las instituciones privadas, que se ofrecían servicios, actividades extraescolares con el fin de que los niños se mantuvieran en la escuela y no regresaban a la casa porque, bueno. Y bueno, en el caso de los clubs, pues estaba el típico, los entrenamientos físicos personales, los tratamientos de relajación y el spa, ¿no? Que bueno, pues de deportivo no tenía mucho. En fin. También en materia de las personas morales con fines no lucrativos o se consideró que existían organizaciones que tenían un contacto estrecho con sectores sociales, industriales o ramas de la economía nacional, y que podían a través de ese contacto ser más sensibles o perceptivos en relación a las necesidades normativas que se requerían. Entonces, se estableció dentro de los conceptos, dentro de las instituciones que pudieran ser donatarias autorizadas, aquellas que tuvieran estos fines o aquellas que pudieran llevar a cabo proyectos encaminados a promover reformas legislativas.
con intención de apoyar a sectores sociales, industriales o ramas de la economía nacional, siempre que las actividades no sean remuneradas, y la razón es básicamente por eso, su estrecho contacto con este tipo de actividades y que pudieran ser sensibles o pudieran tener buenas ideas para legislar en esas materias. Pues ahora dando un brinco radical, pues está también por otra parte el régimen de maquila. Este régimen de maquila no es novedoso, no es novedoso en su totalidad, se recoge de un decreto de IMEX, que estaba en el decreto IMEX. Y bueno, este régimen de maquila, su complejidad lo hacía vulnerable a que los contribuyentes lo utilizaran para hacer planeaciones fiscales, obviamente en perjuicio de la recaudación y del fisco federal, por ende. Entonces, se retoman en las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se retoma los requisitos que motivaron la creación de este régimen y se pone énfasis en las definiciones para evitar precisamente que pudiera manipularse su uso para reducir pues el pago de impuestos. Entonces, se incluye en la ley la definición de empresa maquiladora y se establece que uno de los principales precisiones es que la mayor parte de sus ingresos deben de provenir de la exportación de bienes. Aquí estamos hablando exclusivamente de la exportación de bienes, se elimina o más bien no se considera dentro de este régimen la exportación de servicios, en virtud de que, bueno, eso es un poquito lo que se expone en la iniciativa del Ejecutivo Federal, de que hay diversos tratados, o sea, la red de tratados para evitar la doble tributación, por lo que hace a México, es muy amplia. Me parece, si no me equivoco, es una de las legislaciones que comprende mayores tratados para evitar la doble tributación, y entonces hay, vamos, en materia de prestación de servicios no era necesario que estos estuvieran comprendidos dentro de este régimen de maquila. Y bueno, pues también se establecen algunas obligaciones, entre ellas la de presentar declaración informativa de las operaciones de maquila celebradas por las empresas. El régimen de maquila de albergue, este régimen de maquila de albergue, o así llamado, se constituyó como un medio para promover la inversión extranjera al país y se les concedía la oportunidad de explorar el mercado mexicano, con la tendencia o con el propósito de que eventualmente existiera una transición para quedarse definitivamente en el país con un establecimiento permanente. Es decir, la motivación era de que no se iba a considerar que tuvieran establecimiento permanente en el país y por lo tanto pues no iban a ser sujetos a varias obligaciones tributarias, ¿no? En la medida en la que pues estuvieran conociendo el régimen tributario, el sistema fiscal, las conveniencias, los beneficios que les pudiera dar que en un momento determinado se establecieran en el país. Sin embargo, esta figura fue usada por los residentes en el extranjero y la verdad es que se quedaban en la etapa de exploración y en un promedio, dice la iniciativa, de 9 años o más. Entonces, el punto es que nunca se alcanzaron los objetivos que pretendía la medida, que pretendía alcanzarse con este régimen de maquilas de albergue. Y entonces, pues únicamente, digamos que utilizaban los beneficios que les daba este
este régimen, que era una mano de obra barata, ¿no? Que incluso también erosionaban ahí un poquito el impuesto porque pues era muy barato, el subsidio a que estaban afectos los trabajadores, el subsidio al empleo, pues era a cargo del gobierno federal, y bueno, pues prácticamente todas las utilidades se iban hacia el extranjero y aquí no quedaba nada. Incluso, bueno, pues este régimen estaba condicionado a que la empresa residente en el extranjero metiera la maquinaria, proporcionara los insumos, en fin, al final de cuentas, nada de lo que involucraba el proceso productivo de estas maquiladoras quedaba en territorio nacional. Entonces, lo que se propuso, o la medida que se estableció en la Ley del Impuesto sobre la Renta, fue básicamente considerar un periodo máximo de 4 años para la operación de las maquiladoras en albergue, es decir, su periodo de exploración ya tiene un límite, lo que no se establecía antes pues creo que también era un decreto. Y bueno, también se establecieron diversas obligaciones, ¿no? Que es la de presentar anualmente la declaración informativa sobre las operaciones realizadas, declaraciones anuales y mensuales de los impuestos federales a que está obligado, presentar la DIOT y el módulo por las operaciones realizadas de comercio exterior. Otra de las medidas que se estableció sí, fue una precisión más bien que se estableció ahora en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta para limitar el acreditamiento del ISR pagado en el extranjero y que fuera calculado por país o jurisdicción. Esto fue con el propósito de que en los países que existiera alta imposición o mayor imposición a la que está establecida en el país, el diferencial se pudiera ocupar para acreditarlo contra los impuestos que deberían de pagar respecto de aquellos países en los que la tasa impositiva o bueno, el régimen de tributación era menor al que estaba establecido en México. Es decir, que se evitara para hacer compensaciones de los impuestos que se acreditaban en el extranjero. En fin, el punto es que lo que se hizo fue establecer fórmulas específicas para determinar en qué proporción podían acreditar el impuesto pagado en el extranjero dependiendo del país o de la jurisdicción en donde se haya generado ese impuesto, ese acreditamiento. Bueno, este es un tema que, como todos ustedes saben, a lo mejor no es mucho la materia de los grandes, de la Administración General de Grandes Contribuyentes, pero sí ha levantado un poquito de ámpula a nivel social, ¿no? Porque tiene que ver con las limitantes o las restricciones que se hicieron a las deducciones personales. Y bueno, como todos ustedes saben, el tema de las deducciones personales daba lugar en muchas ocasiones a que al ser aplicados pues llegaran incluso a generar saldos a favor en la declaración anual, ¿no? Y aparentemente la evolución de estas deducciones personales se fue incrementando a razón de incluso duplicarse en un determinado periodo breve, ¿no?, de tiempo. Las personas físicas normalmente empezaron a solicitar pues ya sus comprobantes para considerarlos dentro de su declaración anual y bueno, pues eso dio origen a que en las declaraciones anuales se generaran saldos a favor y a lo mejor en muchas ocasiones simplemente pues se conseguía el comprobante a nombre de otra persona para que pudiera esta persona deducirlo en sus declaraciones anuales, ¿no? Entonces, aquí lo que se propone es, por un lado, tener la certeza de que quien está efectuando la deducción sea la persona que lo está pagando. ¿Y cómo? A través
de la obligación de que el pago se efectúe a través del sistema financiero. El pago de las deducciones, a partir de ahora, de las deducciones personales, tendrá que ser efectuada a través del sistema financiero. ¿Cómo? Pues no sé, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cheques, etcétera. Y con eso, bueno, pues se pretende tener un mejor y mayor control identificando al pagador real de la deducción. Por otra parte, se limitaron las deducciones personales o se estableció un techo para las deducciones personales y lo tienen que hacer una comparación entre lo que resulte menor, 4 salarios mínimos generales o el 10% del total de los ingresos. En materia de la exención a la enajenación a casa habitación, bueno, pues se pasó de el rango que existía anteriormente era de 1.5 millones de UDIs, que equivalían alrededor a de 7.4 millones de pesos, pasó a 700,000 UDIs, ¿no? Que aproximadamente son 3.5 millones de pesos. Pues cabe señalar que en este caso, en la nueva ley, no se exige comprobar que el dueño de la casa la haya habitado con anterioridad. Y bueno, otro tema es que se amplían diferentes rubros, 3 rubros al final de la tabla del cálculo del impuesto de las personas físicas, y se establece que para el caso de los contribuyentes o de las personas físicas que obtengan más de 750,000 pesos, una tasa del 32%, aquellas que ganen más de 1 millón de pesos, el 34%, y los ingresos superiores a 3 millones de pesos, 35%. Otro tema importante, creo yo, que tiene que ver con la enajenación de acciones en bolsa de valores. Hay que recordar nada más que estas operaciones, estas actividades estaban exentas del pago del impuesto sobre la renta en la medida que se llevaran en mercados de valores reconocidos y autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. Entiendo que es práctica internacional el que estas operaciones no en todos los casos estén exentas del gravamen, y entonces, acorde con estas prácticas internacionales, se estableció en la ley del impuesto sobre la renta el gravar la ganancia que se obtenga por estas enajenaciones al 10%. Y bueno, pues está concatenado con la eliminación de la exención. Y bueno, pues simplemente decir que el pago de ese 10% es definitivo, no hay necesidad de acumularlo en la declaración anual. Y bueno, pues eso sería todo en cuanto a este tema. Perdón. Continuando con el tema de los residentes en el extranjero, se estableció en la nueva ley del impuesto sobre la renta que para efectos de la exención a las ganancias de capital que perciban los fondos de pensiones y jubilaciones, estos deben otorgar el uso o goce temporal de terrenos y construcciones adheridos al suelo por un periodo no menor de 4 años antes de su enajenación. La reforma consistió en establecer este periodo de 4 años en lugar de 1 que estaba establecido anteriormente, y con el propósito de que esto se homologara al tratamiento que recibían los fideicomisos inmobiliarios, porque no se justificaba que existiera una discrepancia, una diferencia entre los fondos de pensiones de extranjeros y los fondos inmobiliarios. El trato era desigual y por lo tanto se decidió que este requisito fuera aplicable en ambos casos, ¿no? De mantenerlo por un periodo no menor de 4 años
en cuanto al uso o goce temporal de los bienes. Es importante mencionar que la exención, o sea, establece expresamente que esta exención no aplica si las ganancias por enajenación de terrenos y construcciones se perciben en el desarrollo de actividades empresariales, ya que, por su propia naturaleza, los fondos de pensiones no se constituyen para actuar como comerciantes o realizar actividades empresariales. Bueno, la siguiente lámina es en relación con los impuestos trasladados, es una precisión menor que se derivaba de la propia interpretación de la ley. Aquí es simplemente que se elimina la precisión de que los impuestos trasladados no son ingresos acumulables para los residentes en el extranjero, en virtud de que, por su propia naturaleza jurídica, evitan que pueda interpretarse como ingreso acumulable. Es decir, simplemente se elimina esa precisión que estaba prevista anteriormente en la ley del impuesto sobre la renta, lo cual aparentemente a juicio del Ejecutivo Federal era una precisión que sobraba, ¿no? Aquí, en cuanto a en los ingresos por erogaciones generados por residentes en el extranjero, lo que se hace es enfatizar en la ley que, no obstante que se trata de erogaciones, si se beneficia al residente en el extranjero, se considera que obtiene un ingreso en su favor. Y bueno, pues aquí está los supuestos en los que se considera que el residente en el extranjero obtiene ingresos cuando haya erogaciones, y es que los pagos que benefician al residente en el extranjero le eviten una erogación, ¿no? Y bueno, en la ley se precisa que para determinar el impuesto se debe de aplicar las disposiciones que los ingresos que los generan. O sea que para determinar el impuesto a cargo de los residentes en el extranjero por las erogaciones que realicen los residentes en el país, se deben de aplicar aquellas disposiciones que apliquen a los ingresos que los originaron. Y también, bueno, pues será ingreso para el residente en el extranjero cuando se cubran por cuenta de él los impuestos, el impuesto sobre la renta. En materia de el arrendamiento de remolques y semirremolques, se identificó que dentro de las principales operaciones que realiza el sector autotransporte está precisamente la renta de remolques a residentes en el extranjero para transportar los bienes importados a nuestro país. A través de un decreto de 2005 se exentó el 80% del impuesto que se causaba. Recordar nada más que el impuesto que estaba establecido en la ley del impuesto sobre la renta era de una retención del 25%, y entonces se les exentaba el 80% de esa retención y lo que quedaba era el 5%. Así, para dar mayor certeza jurídica a estos contribuyentes y que la norma no estuviera establecida en un decreto, se elevó a rango de ley esta exención y bueno, pues únicamente se estableció que la retención que iba a aplicar era, en estos casos, la del 5%. Los intereses pagados a bancos extranjeros, esta es una medida que se preveía anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación, actualmente se estableció en la Ley del Impuesto sobre la Renta en disposiciones de vigencia anual y consiste en que la tasa de retención sea del 4.9% de los intereses pagados a bancos extranjeros. Esa no tiene mayor relevancia. La siguiente lámina se refiere a las operaciones financieras de derivadas de deuda, que también es una reforma que precisa alguna duda que se había tenido con recurrencia en cuanto a las operaciones financieras derivadas
que se llaman swaps, ¿no? En donde solo una parte de los intereses estaban referidos a la tasa de interés interbancaria de equilibrio, y entonces existía la duda si a ellas también les aplicaba esta exención o no, porque nada más había una parte, y lo que se dijo, sí, efectivamente, ustedes también están afectas a esa exención, y bueno, pues ya en la nueva ley del impuesto sobre la renta se aclara que en estos casos sí aplica la exención. En el caso de la retención por regalías a residentes en el extranjero, la nueva ley limita los supuestos en los que la enajenación de los bienes que dan origen al pago de la regalía se equipara al otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. El supuesto solo se actualiza cuando la enajenación esté condicionada a la productividad, uso o disposición ulterior de dichos bienes o derechos. Aquí el acuerdo internacional es que en ningún caso se graben este tipo de operaciones. Sin embargo, México se ha reservado el gravamen, y bueno, pues ahora lo único que hace es decir que sí se grava siempre y cuando la regalía esté condicionada a la productividad, uso o disposición interior de los bienes. Es simplemente una precisión que se está haciendo, aunque en el ámbito internacional estas operaciones regularmente no están grabadas. Y ya por último, bueno, pues está el estímulo fiscal a la industria cinematográfica, que en esencia la reforma consiste en establecer parámetros y límites en cuanto a, o montos, en cuanto a la aplicación de este estímulo, y se establece que no podrá ser mayor a 650 millones de pesos en su totalidad, y bueno, quiénes lo podrán aplicar y en qué medida lo podrán aplicar. Así, se establece que la distribución de películas cinematográficas nacionales será de 50 millones de pesos por cada ejercicio fiscal, el monto del estímulo en total, y hasta 2 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto. Y bueno, pues hasta aquí mi participación. Les agradezco su atención.